Prevención de caídas en el paciente psiquiátrico hospitalizado. Mediante la escala de caídas Morse. La Organización Mundial de la Salud define las caídas como acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio, y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga. Las caídas tienen múltiples factores de riesgo que interactúan, y el riesgo de caídas aumenta drásticamente a medida que aumenta el número de factores de riesgo. Los usuarios de los servicios de salud mental son especialmente vulnerables a un gran número de riesgos potenciales. Estos riesgos pueden derivarse de su propia conducta, del comportamiento de otros pacientes o de los procedimientos y cuidados que reciben. La acción esencial para la seguridad del paciente número 6 nos indica las acciones que debemos llevar a cabo para reducir el daño al paciente por causa de caídas. El objetivo general de la acción esencial número 6 es prevenir el daño al paciente asociado a las caídas en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, mediante la evaluación y reducción del riesgo de caídas. El personal de salud debe evaluar el riesgo de caídas del paciente, utilizando el instrumento o herramienta establecida previamente en la institución. La acción esencial número 6 indica que el personal de salud debe evaluar el riesgo de caídas del paciente, utilizando el instrumento o herramienta establecida previamente en la institución. La evaluación del riesgo de caídas debe realizarse en todos los pacientes que se encuentran en servicios ambulatorios, servicio de urgencias, así como en aquellos pacientes que ingresen a hospitalización. Se debe reevaluar el riesgo de caída del paciente en cada cambio de turno, cambio de área o servicio, cambio en el estado de salud, cambio o modificación del tratamiento. Informar a pacientes y familiares sobre el riesgo de caída y las medidas de seguridad que se aplican para prevenirla. Acciones para la prevención de caídas en pacientes con agitación psicomotora y o alteraciones psiquiátricas. En pacientes con agitación psicomotora y o alteraciones psiquiátricas deben de elevar los barandales, y siempre debe permanecer un familiar con ellos. Reportar inmediatamente las fallas, descomposturas o falta de equipo que se encuentra relacionado con la seguridad del paciente. En caso de que el paciente sufra una caída, se debe registrar y notificar inmediatamente siguiendo el protocolo institucional para reporte de eventos adversos. Informar al familiar que para movilizar al paciente requiere la ayuda de un miembro del equipo de salud o de otro familiar. Escala de caídas Morse. La escala de caídas Morse consta de 6 ítems que evalúan al paciente, y con los cuales podemos determinar el riesgo que éste tiene de sufrir una caída. El primero es caídas recientes. 2 si tiene algún diagnóstico secundario. 3 si requiere ayuda para deambulación y cuál es. 4 si cuenta con algún catéter venoso. 5 la deambulación del paciente o si se encuentra en cama. 6 estado mental o de conciencia. Se puede clasificar al paciente en 3 niveles de riesgo de acuerdo al puntaje obtenido. Si obtiene un puntaje de 0 a 24 no tiene ningún riesgo. Un puntaje de 25 a 50 lo clasifica como bajo riesgo. Pero si obtiene un puntaje mayor a 51 se considerará riesgo alto de caída. El registro de caídas permite conocer el perfil del paciente que sufre caídas, así como el identificar datos como lo son las alteraciones del entorno y del propio paciente y su importancia en los episodios de caídas. Si el paciente ha sufrido de alguna caída en los últimos 3 meses, se le suman 25 puntos, si no es así obtiene 0 puntos. Diagnóstico secundario. Diversos diagnósticos predisponen a la persona a las caídas, como los trastornos de salud que afectan a la fuerza, el equilibrio, la movilidad, el juicio y la función neurológica. Para evaluar esta parte, si el paciente cuenta con un diagnóstico secundario se le suman 15 puntos. Ayuda para deambular. Se debe observar la deambulación en los pacientes para detectar alteraciones o anomalías, y preguntar sobre los problemas que puede haber en este sentido. Si el paciente utiliza algún apoyo como bastón andador o muletas se le suman 15 puntos y, si requiere de apoyarse en los muebles se le suman 30. Vía venosa. Si
Siempre se debe valorar la importancia de la creación de equipos de terapia intravenosa como profesionales expertos en este tipo de tratamiento. Y se valora un catéter para evidenciar la importancia de la formación en técnicas de autocuidado de los pacientes portadores de estos dispositivos. Si el paciente cuenta con una venoclisis, sonda o drenaje se le asignan 20 puntos. Deambulación. La presencia de deterioro cognitivo se ha relacionado con alteraciones del equilibrio o de la marcha. Los trastornos de la marcha son causa de limitación de la actividad habitual al dificultar la deambulación independiente y aumentar la morbilidad y el riesgo de caídas. Se puede realizar una aproximación preguntándole al paciente, ¿tiene usted temor a caerse? Si el paciente se encuentra débil se suman 10 puntos, y en caso de que su deambulación se encuentre alterada o requiera asistencia se le asigna un puntaje de 20. Estado mental o de conciencia. Valorar el nivel de conciencia permite ver cómo interacciona el paciente con el entorno y consigo mismo. En este caso, si el paciente no se encuentra consciente de sus limitaciones, se le otorgan 15 puntos. Recomendaciones finales. A los pacientes con riesgo de caída se les ofrecerán intervenciones individuales que reduzcan los factores de riesgo y creen un entorno más seguro, especialmente en aquellos con antecedentes de caídas previas. Los pacientes que requieren una mayor labor de prevención de accidentes son los que están sometidos a polifarmacia, los drogodependientes, personas con déficits instrumentales cognitivos y ancianos. Se informará a los pacientes sobre los efectos secundarios de la medicación. A los pacientes se les harán recomendaciones en cuanto a cambios posturales, comprobación de la temperatura del agua de la ducha, etc. En casos de sedación y deterioro cognitivo severo se utilizarán barras de protección lateral o contención abdominal cuando el paciente se encuentre encamado. Esperamos que la información presentada en este video te sea de mucha ayuda. Agradecemos mucho tu atención.